Tal buen día. Hoy les vengo a hablar sobre la materia de Derecho Mercantil. El tema de hoy es las sociedades mercantiles. Para saber lo que es una sociedad mercantil debemos que conocer su concepto, y es que se puede definir como la constitución de la voluntad de una o varias personas en busca del mismo fin lucrativo, aportando un capital o bienes para obtener un beneficio en común. En México, la ley que establece lo relacionado a las sociedades mercantiles es la Ley General de Sociedades Mercantiles. La ley establece requisitos y forma en cada una de las sociedades existentes. Sociedad de nombre colectivo es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La sociedad de comandita simple es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente de las obligaciones sociales, que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Y bien, ahora les vamos a hablar sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las paredes sociales puedan estar representadas por títulos negociables. La sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. La sociedad cooperativa la podemos encontrar en el artículo 212. Dicha sociedad se regirá por su legislación especial. Los atributos de la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles son nombre, nombre comercial, domicilio social, nacionalidad, capacidad y patrimonio. El nombre de las sociedades mercantiles se expresa mediante su razón o denominación social. La razón social se forma con los nombres completos o con los apellidos de uno o varios socios, y cuando en ella no figuren los de todos, se añaden las palabras y compañía u otras equivalentes. La denominación social se forma con palabras que detonan objeto social o con expresiones de la fantasía. El nombre comercial se considera que la razón o denominación social son cosas distintas. La razón o denominación social es el nombre de la persona moral. El nombre comercial, en cambio, es el signo distinto de él o los establecimientos que explota la persona moral. Domicilio social es el lugar donde se ejercitan los derechos y se cumplen las obligaciones que nacen del contrato de la sociedad. A falta de determinación del domicilio social, la ley reputa como domicilio de las personas morales el lugar donde se haya establecido su administración. La nacionalidad, en el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad, establece que son sociedades mercantiles de nacionalidad mexicana las que se constituyen conforme a las leyes de la República y que tengan en ella su domicilio social. La capacidad es la facultad que tienen las sociedades mercantiles de ser sujetos de derechos y obligaciones. Las sociedades mercantiles solo tienen capacidad de goce en el sentido de que no pueden ejercer por sí mismas sus derechos, pero no en el sentido de que no puedan ejercitarlos por conducto de sus representantes. El patrimonio son todos aquellos bienes y derechos que pertenecen a la sociedad. El concepto de patrimonio es diferente al de capital social, ya que en este es la suma de las aportaciones de los socios y al patrimonio es eso, más los bienes y derechos que pertenecen a la sociedad mercantil. Las sociedades lícitas son las que están constituidas de acuerdo con el Código Mercantil y de Comercio. Su forma y constitución ha de tener publicidad nacional, tiene razón social, etc. Una sociedad ilícita es cuando su objeto lo es o cuando habitualmente realice actos ilícitos. La palabra ilícito se define como lo prohibido por la ley, a causa de oponerse a la justicia, equidad, razón, etc. Esas sociedades serán nulas, por lo que debe procederse a su inmediata disolución y liquidación. Las sociedades mercantiles irregulares son aquellas cuyo acto de constitución no se hubiese hecho constar en escritura pública.
o habiéndose cumplido con esta formalidad, no se inscribió en el Registro Público de Comercio. Y es aquí donde llegamos al final del tema de sociedades mercantiles. Muchas gracias por acompañarme en este tema.